porque, porque se, porque se bueno, la renuncia presentada por Víctor Villarroel, porque se jubila del Tribunal de Cuentas, así que bueno, la idea es presentarnos, conocernos, con muchos y muchas de ustedes nos conocemos ya porque hemos venido trabajando desde la Secretaría de Investigación, que bueno, acá he dado a cargo desde el mes de marzo a cargo de Diego, y la idea, bueno, también convocarlos para las jornadas que vamos a realizar en Mendoza, que me parece que va a ser interesante esta idea de empezar a trabajar y darle un nuevo matiz a la jornada y a los encuentros académicos, fundamentalmente que sea un intercambio de contarnos experiencias, siempre con un esquema de una presentación de trabajo con ejes temáticos que se van a definir, en los que se convoca siempre a los tribunales y a las auditorías para que participen cuáles son los ejes con los que se quiere de alguna manera profundizar, pero la idea también es de que deje de ser esta cuestión estática, digo, de alguien presenta un trabajo y el resto escucha, ser una cuestión fundamentalmente de intercambio de experiencia, que es lo que me parece que lo que uno pretende llevarse en cada uno de estos encuentros. Temas, experiencias compartidas, y hay un eje en el que vengo hablando y sosteniendo que me parece interesante, que es que del control público hablemos los tribunales de cuentas y las auditorías. Me parece que ese rol, desde el IETEI, ese es el gran desafío que nosotros tenemos, incluso hasta se lo hemos planteado a las autoridades de la SIGEN, y lo hablamos internamente también, pero convencernos por la gran capacidad de los y las profesionales que prestan sus tareas en el tribunal. Nosotros, el control público es lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo, y me parece que esa expertise que nosotros tenemos también tiene que ser, de alguna manera, lo tenemos que empezar a difundir en otros organismos, en otros ámbitos, tanto con SIGEN y tanto en el ámbito académico, pero también en los ámbitos de cada una de nuestras jurisdicciones. Ese es el gran desafío, que de control público seamos nosotros la referencia. Por eso estos espacios que se ha venido trabajando con iniciativa, fundamentalmente el tema de Diego, que en esto ha venido, que insiste y que de alguna manera coordina y organiza y convoca, nosotros esta tiene que ser nuestra punta de lanza para poder avanzar. Ese es el desafío que vamos a tener y que me parece que queremos plasmarlo en estas jornadas de Mendoza y renovar el entusiasmo de participar y de aportar y de seguir aprendiendo todos los días como lo hacemos, y máximo en estas nuevas herramientas que habla de esta idea de la convocatoria, que no solamente habla de una cuestión dura, que puede ser el dato, sino también en algo que me parece sumamente importante, que es una de la temática de este workshop, que es generar confianza en organismos de control. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Son cosas que no las podemos separar. Y me parece que esto, cuanto más conozca la comunidad de nuestras funciones, mayor confianza vamos a generar en las instituciones y mayor legitimidad vamos a tener nosotros de nuestras competencias. Así que no me extiendo más, a escuchar, a aprender y agradecer, como siempre, el entusiasmo de Diego de realizar estas convocatorias, a María Preto del Tribunal de Cuentas de Misiones, a Ricardo Urdinola también del Tribunal de Cuentas de Misiones, a Juan Coronel. Juan le decimos, es como que se da una familiaridad, y a Inés Marcuso, también del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, la generosidad del conocimiento. Yo siempre hablo de esto, se los reconozco, que es la generosidad del que conoce, del querer y la generosidad y el entusiasmo de querer compartir sus conocimientos y sus experiencias. Me parece que hay mucho por recorrer, y esta es la manera que me parece que tenemos que hacerlo, compartiendo entre nosotros. Así que muchísimas gracias, y nada, Diego queda como moderador de alguna manera y organizando las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Tato. Bueno, y aprovecho para hacer extensiva las felicitaciones por el nuevo cargo en reemplazo de Víctor, también saludando desde acá. La verdad que en estos últimos tiempos que hemos compartido, bueno, en realidad muy poco, pero bueno, creo que se ha avanzado en este contexto de interacción que es increíble, y sobre todo en en estos espacios donde se comparten los distintos organismos con referentes y bien federal, que me parece que esa es un poco la esencia, ¿no? Y saludar también a Gustavo Riera del Tribunal de Cuentas de Mendoza, que se suma
en reemplazo de Tato al Consejo Académico del IETEI. Bueno, sin más protocolo, vamos a la cancha, como dirían en los pagos. Leti, hacemos una mini presentación de lo que es innovación y ya después le damos pie a María para que haga su expo. Dale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este workshop. El segundo que estamos organizando desde el grupo de innovación que hemos armado desde el año pasado. Bueno, como saben, nuestro grupo tuvo como objetivo hacer como un diagnóstico previo de los organismos para ver el estado de situación y el grado de madurez que tenían con respecto a las tecnologías, con el objetivo de buscar soluciones que se adapten a nosotros, dado este contexto tan coyuntural con el tema de las tecnologías emergentes que tenemos en la actualidad. Entonces, eso surgió porque veníamos viendo y charlando que es una de las inquietudes más grandes que hay, cómo incorporar tecnologías para que no sea tan traumático y con los recursos que tenemos, porque siempre ese es el tema. Cómo hacer más con lo mismo. Bueno, resulta que de ese diagnóstico que hicimos el año pasado surge que tenemos muchas asimetrías, y bueno, y por eso surgió el tema de generar primero capacitación, porque para poder desarrollar cualquier cosa necesitamos que la gente empiece a meterse en los temas y empiece a aprender, y los que saben que empiecen a compartir, para ir limando esas asimetrías que hay y que todos podamos ir avanzando en esto. El objetivo de todo esto es achicar la brecha. Por eso hemos armado estos workshops que, bueno, como armamos el de inteligencia artificial, que ya empezó a dar sus frutos porque la gente, han habido contactos entre los tribunales para ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar con lo que tenemos. Así que la verdad que lo estamos viendo con buenos ojos, la gente lo está recibiendo y bueno, pero todo esto, como hablaba antes Tato, el tema de las tecnologías, y también Diego, no se puede avanzar si no tenemos datos disponibles. Es esencial el tema de los datos y el manejo de los datos, porque no solamente tienen que estar disponibles, sino cómo están disponibles y qué hacemos con ellos, porque la mayoría de las veces son datos sensibles. Entonces, bueno, ese es el tema que nos convoca ahora. Y dejo a disposición de ustedes, no les quito más tiempo a los expositores, dejo a disposición de ustedes el grupo que se ha armado para hacer intercambios sobre estos temas, para ir discutiendo. Está como un desafío armar los laboratorios de innovación para ir generando conocimiento y tal vez, quién sabe, alguna aplicación en común, algo que se pueda hacer. Estamos abiertos a todas las sugerencias que tengan y quedamos a disposición para cualquier necesidad que tengan, para ir implementando, para empezar, para avanzar en lo que ya tienen. Quedamos a disposición para hacer el contacto con el que haga falta y todo lo que lo podamos ayudar, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Leti. Hay una breve reseña del espacio de innovación que estamos llevando adelante en conjunto con Rui Barbosa de Brasil. Bueno, sin más preámbulos para ya no demorar, vamos a estar, en el primer bloque lo va a exponer María Preto de Misiones. Hoy Misiones casi es el 65% del auditorio de la exposición. María es abogada y magíster en propiedad intelectual, que quizás es el core de la exposición hoy que vamos a hablar, sobre todo el tema de datos, protección de datos, y también es referente de varios grupos de la comunidad, como se le llama, grupos que están en estas temáticas, pero quería hacer un destacado, porque María estuvo hace, creo que 15, 20 días en Nueva York, estuvo en un congreso donde fue reconocida como
o sea, como abogada, inspiradores, vamos a llamarle, que es un poco lo que pregonamos de este espacio, del año 2025. Así que bueno, nada, felicitaciones María, y es un gusto y un placer tenerte en este espacio. Así que bueno, sin más preámbulos, ahí estamos, te escuchamos. Gracias. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se escucha? Perfecto. Tengo el micrófono conectado. A ver. ¿Me escuchás? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha bien? No. Ah, ok. Eso estábamos en Sí, duda. perfecto, se escucha. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Gracias por comentarlo. Sí, la verdad que fue una experiencia súper interesante, enriquecedora. Estuvimos reunidos con gente de toda Latinoamérica hablando de Legal Tech, que es justamente estos temas, ¿no? De cómo el derecho se viene adaptando a las nuevas tecnologías y los desafíos que presentan, en particular estas dos de las cuales vamos a hablar hoy, blockchain y un poquito de inteligencia artificial. Así que voy a ya pasar a compartir pantalla. Así ya entramos directo a la presentación y lo vemos ahí. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema del que está hablando todo el mundo. O sea, es un tema muy actual, si bien nuestra ley es antigua y ya la legislación de protección de datos tiene más de 25 años en Argentina, pero con el desafío que... un segundito. ¿Dónde? Acá me están dando unas indicaciones de... Perfecto. Ahí se ve pantalla completa. Ok. Bueno, entonces lo que decíamos que es un tema que hoy cobra muchísima relevancia con la aplicación casi generalizada de estas tecnologías que son blockchain e inteligencia artificial. A ver, Nita, ¿cómo pasó? Perdón, esta compu es nueva, no la conozco, así que me están contando cómo pasar las diapos. Ahí está. Perfecto. Este y este. Ok. Entonces, ¿cuál es el contexto actual del tráfico de datos en el mundo? Se calcula que aproximadamente son 5,5 billones de personas que se conectan diariamente a Internet y suben voluntariamente sus datos personales. Muchos de ellos son datos sensibles, considerados sensibles por la legislación, como son los datos biométricos, los datos de salud, también datos bancarios de geolocalización, dirección de IP, es decir, datos personales, datos que nos identifican y datos que están en el tráfico diario de Internet. En este marco son 144 los países que ya tienen legislación de protección de datos personales en el mundo. En concreto en Latinoamérica, los únicos que no los tienen son Paraguay, que tiene una legislación muy acotada únicamente a procedimientos crediticios, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, que tiene alguna legislación en algunos estados, pero no tiene una legislación federal. Por otra parte, a nivel internacional, solamente 33 países son parte del convenio 108+, que es el convenio, el último convenio, el que tiene la legislación más moderna en materia de datos personales. Los países que no tienen legislación, tienen una legislación muy atrasada, como Argentina, porque nuestra ley es del año 2000, miramos mucho este convenio 108+, de hecho en Argentina ya está aprobado, todavía no entró en vigencia, faltan que algunos países más lo ratifiquen. Entonces, lo que hacemos es mirar la legislación de Europa, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está vigente desde 2019,
y que realmente tiene los principios rectores donde todos los países lo toman como un espejo para adaptar sus normativas. Y aunque no sea obligatorio en Argentina, muchas organizaciones, muchas empresas ya lo están adoptando igualmente como buenas prácticas dentro de sus organizaciones. Vamos a ver muy rápidamente cuáles son los principios de la Ley Argentina de Protección de Datos. No vamos a poder desarrollar mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que se queden con estos principios porque son los que van a regir toda nuestra actividad como organismo de control. Entonces, el primer punto fundamental es el consentimiento expreso e informado. Cada vez que nosotros como organización recolectamos y tratamos datos personales, necesitamos que el titular, o sea, cada una de las personas, nos dé su consentimiento expreso. ¿Y eso cómo lo logramos en esta época de digitalización? Antes quizás cuando rellenábamos un formulario, poníamos una X en un cuadradito de una declaración jurada. Hoy esa X está en los cuadros de consentimiento que tienen que estar en nuestra página web, si es por ahí donde recogemos los datos, o en la aplicación, si es una aplicación móvil. No nos podemos olvidar de recoger el consentimiento expreso e informado. Por otro lado, el principio de finalidad y proporcionalidad, es decir, el titular de datos tiene que saber para qué estamos recogiendo sus datos. O sea, tenemos que informarle claramente para qué lo estamos haciendo, y en caso de que esa finalidad cambie o se amplíe, tenemos que, la ley nos exige recabar un nuevo consentimiento. ¿Y dónde le explicamos en este caso nosotros como organismo de control, dónde le explicamos a nuestros cuentadantes cuál es la finalidad para la que estamos recogiendo sus datos? Bueno, eso tiene que estar en la política de privacidad de la organización. Y esa política de privacidad tiene que estar publicada en la página web. Es la única forma de hacer público la finalidad para la cual estamos recogiendo datos. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Es un ejemplo que siempre doy porque realmente esto entró en juego ahora. Y si nosotros recabamos el consentimiento, por ejemplo, para hacer notificaciones electrónicas de las sentencias o de los procedimientos dentro de un juicio del procedimiento de control, y ahora vamos a usar esos datos, además, para entrenar una inteligencia artificial, un bot, que nos ayude a contestar las consultas de los cuentadantes, bueno, ya la finalidad cambió. Ya tenemos que informar nuevamente al cuentadante que vamos a utilizar sus datos para otra finalidad, que sería entrenar un sistema de inteligencia artificial. Otra vez hay que recabar el consentimiento. ¿Cómo se hace? Bueno, hay varias formas. Podemos mandar un mail, podemos actualizar la política de privacidad, podemos poner una notificación push-up en la página web. O sea, hay varias formas, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Los derechos ARCO son los derechos básicos de todos los titulares de datos personales, y estos derechos quizás cambia un poquito el nombre en otros países, pero son los en todo el mundo prácticamente. Y son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Esto qué significa? Que nosotros como titulares de datos tenemos derecho a saber qué datos nuestros se están tratando. Si hay un error, tenemos derecho a solicitar su rectificación, e incluso tenemos derecho a solicitar la cancelación de nuestros datos de la base de datos personales. Después vamos a ver que esto en las tecnologías de blockchain y de inteligencia artificial presenta muchas dificultades justamente por las características de estas tecnologías. Ahora vamos a ver. Bueno, obviamente el deber de seguridad y confidencialidad del encargado del tratamiento de los datos, que somos nosotros, los tribunales de cuenta, o sea, de la obligación de adoptar todas las medidas a nuestro alcance para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales. Y esto se relaciona con el principio de responsabilidad proactiva, que es un principio que establecen las legislaciones modernas, o sea, el convenio 108 más lo dice, el reglamento europeo también, que es un poco de estar un paso adelante, ¿no? O sea, no actuar cuando ya hubo una brecha de
una brecha de datos o un incidente de seguridad, sino tomar las medidas antes y además comunicar a todos los interesados que estamos tomando esas medidas, digamos, poder acreditar que estamos llevando adelante la gestión, el tratamiento en forma responsable. Por último, el principio de privacidad por diseño y por defecto. Estos son dos principios que están también incluidos en las legislaciones modernas y que lo que significa es que cuando ya empezamos a diseñar un nuevo proyecto, un nuevo producto, tenemos que configurar la privacidad desde el comienzo. Y por defecto significa que, bueno, que ya en las aplicaciones, en las páginas web, siempre tiene que estar la privacidad como una opción anterior. O sea, si yo la quiero desactivar voluntariamente, tengo que hacerlo voluntariamente, pero no como antes, que la mayoría de las aplicaciones directamente daban el uso de todos los datos para todas las aplicaciones. Entonces, todos estos principios son los que nosotros, como tribunales de cuenta, tenemos que pensar, tenerlos en cuenta, estudiarlos un poquito cuando vamos a implementar un nuevo proceso. Y vamos a ver ahora cuáles son los desafíos en la aplicación de estas dos tecnologías disruptivas de las que todo el mundo hoy está hablando y que estamos viendo cómo usar en nuestra práctica diaria. La primera es la propia ventaja de blockchain, es decir, o sea, los registros, bueno, como seguramente ya todos saben, la definición de blockchain es un registro distribuido e inmutable, justamente. Es decir, la información, los datos que se almacenan en la blockchain no se pueden modificar. Y esa característica que es tan valiosa en muchos aspectos, bueno, en el aspecto de protección de datos nos genera un desafío y que es justamente cómo garantizar a los titulares de datos personales el acceso a sus datos personales, la rectificación y, si fuera necesario, la cancelación. Una posible solución, que es la que, bueno, se está implementando en varios proyectos, es el almacenamiento de datos off-chain. Es decir, no almacenar los datos propiamente dichos en la blockchain, sino y los documentos fuera de la blockchain. Bueno, y les dejo a los técnicos el estudiar cómo se pueden vincular quizás los hash cuando hay una modificación del documento de origen por alguna rectificación de datos personales, cómo vincular esos dos hash para que se pueda después seguir la trazabilidad de esos datos. El segundo desafío tiene más que ver, bueno, con la otra característica básica de blockchain, que es la descentralización. Como saben, la blockchain está compuesta por muchísimos nodos y cada uno de esos nodos almacena una copia completa de la base de los datos almacenados. Entonces se genera el problema de identificar al responsable del tratamiento de los datos personales. Es decir, si hay datos personales en juego, cada uno de los nodos sería, a efectos de la ley, encargado de tratamiento. Y el encargado de tratamiento tiene las responsabilidades que habíamos dicho antes, de velar por la seguridad, de garantizar el acceso. Entonces, bueno, este es un tema que puede generar también conflicto, teniendo en cuenta que los nodos pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, aplicar las jurisdicciones de las leyes nacionales a una cadena que tiene sus nodos en todas partes del mundo es un poco complejo y de hecho es uno de los problemas y los desafíos que presenta la protección de datos en relación con blockchain. Y por último, los expertos mencionan el tema de la pseudoanonimidad, es decir, las personas que operan en la blockchain, de hecho, operan con seudónimos, porque las claves públicas no son el nombre propio de una persona, sino son un seudónimo justamente, una clave, pero eso no significa que no puedan ser reidentificados haciendo un proceso de ingeniería inversa y que eventualmente puedan ser identificados.
esto es un desafío también cuando se tratan datos personales. Es decir, porque muchos dicen, bueno, no, pero si los datos son anónimos, que en realidad son pseudoanónimos y eventualmente se pueden reidentificar. Así que también este es un tema para tener en cuenta. Y no quería dejar de mencionar también en relación con los sistemas de inteligencia artificial que presentan desafíos similares a los de blockchain. Como ustedes saben, el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, en particular cuando hablamos de LLMs, que son los Large Language Models, modelos de lenguaje amplio, necesitan volúmenes inmensos de datos. Muchos de ellos son datos personales, otros no. En el caso de los datos personales, la complejidad que se presenta es aplicar los principios que habíamos dicho antes de minimización, proporcionalidad, finalidad y obtener el consentimiento. Es decir, cuando un sistema de inteligencia artificial capta bases de datos gigantescas, es muy difícil acortar o proporcionar el uso de esos datos y bueno, en ese aspecto es donde choca un poco con la legislación de protección de datos personales. El tema de la anonimización sucede lo mismo que ya comentamos con blockchain, puede no ser irreversible y se generan estos riesgos de reidentificación de datos personales. Por último, el tema de los sesgos, que no es estrictamente relacionado con los datos personales, pero sí que es un riesgo general del que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial, porque se pueden repetir o amplificar sesgos que ya vienen presentes de antemano en el entrenamiento. Como una segunda parte de cuáles serían los desafíos que los expertos ven en relación con la aplicación de las legislaciones de protección de datos. Bueno, el tema de la opacidad, ¿no? Que se habla de la caja negra de la inteligencia artificial y de que muchas veces es complejo entender cómo la IA toma las decisiones y en qué parámetros se basa para tomar esas decisiones. Lo que entra en conflicto con el derecho a la información que tienen los titulares de datos personales y que es el derecho a poder acceder a la base de datos y ver qué datos míos, datos personales del usuario, están almacenados y que están siendo utilizados para entrenar ese sistema. La segunda cuestión es lo que ya pasaba un poco con la descentralización de blockchain, que es el tema de la dificultad de identificar al responsable del tratamiento. Cuando decimos cadenas de valor de datos personales complejas. ¿Por qué? Porque las bases de datos personales se van transfiriendo. De hecho, la ley permite la transferencia, la cesión de bases de datos personales, pero siempre con muchas limitaciones y con mucho cuidado de identificar quién va a ser el responsable de garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Entonces, esto, cuando hablamos de inteligencia artificial, es muy difícil de garantizar porque no hay un responsable claramente identificado de las bases de datos. Y de hecho pasa que los programadores quizás cuando desarrollan un sistema toman código, toman bases de otros sistemas y así se va generando una cadena de valor que muchas veces no está claro dónde empieza y dónde termina. En relación con esto, bueno, el ejercicio de los derechos, ¿no? Es un poco lo que ya venimos comentando, o sea, cómo garantizar a los titulares el ingreso a esa base de datos para pedir que se modifique un dato personal que quizás está erróneo, o cómo cancelar o suprimir un dato personal que quizás ya no es necesario para la finalidad para la cual el usuario otorgó su consentimiento. Esto es muy difícil técnicamente de hacer y bueno, ahí está un poco el desafío.
como conclusión, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿En qué se está trabajando en temas de datos personales? Y bueno, en concreto en Argentina, en la actualización de la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales, que como les decía, es del año 2000, con lo cual estaba pensando en una recolección de datos prácticamente manual y en papel, es decir, no existían todas las tecnologías que hay hoy. Así que el desafío, ya hay varios proyectos presentados, bueno, tenemos todos la esperanza de que pronto salga una nueva ley que esté alineada con la legislación internacional, con el reglamento europeo, con el convenio 108. Pero bueno, mientras tanto, que no salga esa ley no significa que no estemos obligados, y más aún los organismos públicos, los organismos de control, tenemos una obligación un poquito mayor de transparencia y de adaptarnos a la legislación de protección de datos personales para generar en el usuario esa confianza de que sus datos están protegidos, están siendo bien utilizados. Así que bueno, nos queda como tarea incorporar estas políticas internas y públicas de buenas y manuales de buenas prácticas y uso ético de estas nuevas tecnologías para que nuestros cuentadantes puedan estar tranquilos de que sus datos están bien cuidados. Bueno, el enfoque neutro es un poco lo que decíamos, ¿no? Que la ley pueda sobrevivir a futuras tecnologías y que tenga un lenguaje que sea técnicamente neutro. El último tema que les quería comentar, porque es muy nuevo y es un poco un avance hacia lo que es compartir bases de datos personales, que es el decreto de Open Finance. Las finanzas abiertas significa que el usuario puede compartir sus datos personales que él quiera, es decir, nos da a los usuarios la libertad de compartir nuestros datos personales con las instituciones, en este caso financieras, que decidamos para ciertos fines específicos. En concreto, la finalidad del decreto es favorecer el crédito, el acceso al crédito, pero realmente es un paso enorme para Argentina que ya esté en marcha el sistema de finanzas abiertas, porque nos empodera a los usuarios para compartir, digamos, primero para ser conscientes de que nuestros datos personales son muy valiosos, que eso a veces no lo tenemos tan incorporado nosotros, porque, bueno, son valiosos individualmente y colectivamente son incalculablemente valiosos. Y el Open Finance nos permite decidir con quién queremos compartir nuestros datos. Y hace mucho hincapié el decreto en el consentimiento, es decir, consentimiento expreso e informado del usuario para compartir sus datos personales. Así que, bueno, simplemente cerrar con esta idea de que nosotros como organismos públicos tenemos una responsabilidad grande en relación con los datos personales y bueno, encaminarnos a esta tarea de hacer nuestras políticas de privacidad, hacer nuestros manuales de buenas prácticas y empezar con este camino, y más aún en los proyectos que están comenzando con la aplicación de blockchain, con la aplicación de inteligencia artificial, tener en cuenta desde el principio cómo juega ahí la normativa de protección de datos personales. Así que bueno, con esto espero no haberme pasado, fui volando para llegar con el tiempo. Las preguntas, si hay, obviamente queda abierto para el final o más adelante. Todos tienen nuestros datos de contacto, así que estamos disponibles. Muchísimas gracias. A ver, dejo de compartir. Dejo de compartir. No sé si dejo de... ¿Quién más que una mejor referente que vos como para poder brindarnos esta introducción? Y bueno, como hablabas también de la importancia, quizás de algunos años atrás, tanto los organismos públicos como si los tribunales de cuentas era algo que no teníamos en vista. Muchas cuestiones normativas que a poquito, por supuesto, también se están trayendo a nuestro país. Si bien estamos un poquito desactualizados, tenemos ya normas de las cuales tomar de referencia.
Así que bueno, muchísimas gracias también por brindarnos la introducción y bueno, quizás comentar un poquito también que aprovechando estos lineamientos y el conocimiento que podemos tener y poder compartir en estos espacios, está bueno poder tener este eje o línea de trabajo como para poder comenzar a prestarle la suficiente importancia a este tema, digamos que no es menor. Así que bueno, súper gracias y dejamos ahí las preguntas para el cierre, así que estate atenta María para luego las que fueron surgiendo. Y continuando un poquito también con la introducción, o mejor dicho, el workshop de blockchain, les vamos a dar la bienvenida a Ricardo Urbinola, que se desempeña como director de desarrollo y nuevas tecnologías aquí en el Tribunal de Cuentas de Misiones. Cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de sistemas y soluciones digitales, tanto para la gestión pública como así también privada, pero en este caso en particular se va a enfocar en una prueba de contexto que estuvimos realizando en el ámbito de las rendiciones de cuentas, así que es interesante también el escenario que queremos transmitir y quizás compartir con ustedes, y bueno, y de a poco también abrir este espacio, esta jugada, como para que los demás tribunales también se sumen a esta ola de innovación, y bueno, y justamente puedan también compartir sus experiencias quizás en otros ámbitos, y que por supuesto sean también un ejemplo y que podamos tomar sus experiencias para poder tomar todas las buenas prácticas posibles para poder llevar adelante estos proyectos. Así que bueno, le doy la bienvenida a Ricardo. Gracias, Mica, por la intro. Ahí les voy a compartir. Bueno, hoy les queremos comentar un poco sobre lo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Las acciones que estamos realizando para asegurar un poco la integridad de las rendiciones digitales, específicamente acá en el Tribunal de Cuentas de Misiones, de las rendiciones digitales de los municipios de la provincia. Como para darle un poco de contexto y que sepamos en qué parte del proceso estamos parados nosotros, ya en el año 2020 el Tribunal de Cuentas inició un proceso de modernización sobre cada uno de los procesos que lo conforman, tanto procesos internos como procesos que están de cara a la ciudadanía y a los cuentadantes. Y después del 2024, después de mucho trabajo, nos encontramos en este 2025 con una presentación de rendiciones municipales 100% en formato digital. Este año todos los municipios de la provincia van a acceder a una plataforma desarrollada por el Tribunal de Cuentas y van a subir la documentación y los requerimientos que se le requieren en cada una de las rendiciones. Habiendo ya transcurrido esta primera mitad del año, después de este primer trimestre, y habiéndose realizado estas primeras presentaciones digitales, ahora estamos en una etapa de investigación sobre el análisis de si es viable o no implementar la tecnología blockchain y sumarla a nuestros procesos que hoy están productivos. Ahora les voy a comentar un poco más en profundidad de qué trata la blockchain y por qué lo queremos sumar y por qué pensamos que este ámbito es un ámbito viable para sumarlo, también teniendo en cuenta todo lo que nos venía comentando María, ¿sí? En primer lugar, cuando uno digitaliza un proceso, en general tiene muchas ventajas que por ahí no hacen falta mencionarlas, pero se encuentra con ciertas situaciones que hasta el momento uno no había considerado o no se habían planteado. En particular, en nuestro caso, las rendiciones municipales consisten en un conjunto de archivos. Los archivos pueden ser archivos modificables o archivos en formato PDF, por ejemplo. Se pueden subir, no sé, las rendiciones constan de facturas o normativas, todo en formato PDF, o archivos Excel, archivos TXT, archivos Word, todos esos archivos que pueden ser modificables. Entonces, ¿cómo aseguramos la integridad y que esos archivos digitales no sean alterados por ninguna de las partes, tanto por el municipio como por el organismo? Si nos ponemos a pensar, en realidad, la alteración de un archivo físico, ¿sí? de un papel, es como más tangible, es más fácil de detectar, pero en realidad en un archivo digital es muy complicado darse cuenta. Y todos los sistemas trabajan como en una especie de sistema de confianza, en donde, por ejemplo, el municipio, ¿sí? le da la confianza al organismo, le entrega los archivos en formato digital y confían en que van a tomar todas las medidas para que esos no sean alterados. Nosotros queremos abstraernos un poco de ese formato y ese trabajo en lo que tiene que ver con la confianza, y buscar una solución tecnológica que sea un poco más imparcial y que no dependa del organismo, que nos permita por ahí resolver conflictos ante planteos de discrepancias en el contenido de los documentos.
para no terminar en un ida y vuelta entre un municipio y el organismo diciendo cuál era el contenido de cada archivo que fue presentado. Analizando las tecnologías nos encontramos justamente con blockchain. Como más o menos les comentó también María, la blockchain es un registro digital inalterable, ¿sí? Una vez que uno ingresa contenido a la blockchain, el mismo no puede ser modificado. Nos permite una buena trazabilidad porque cada acción, cada vez que se escribe en la blockchain, se deja una marca permanente y verificable por todos los actores. Y más importante, es un sistema distribuido. Así como presenta ciertos desafíos en lo que tiene que ver con los aspectos normativos, el sistema distribuido tiene la ventaja de que la información está replicada en distintos organismos, distintas instituciones, pueden ser públicas, pueden ser privadas, y es fácilmente accesible, especialmente en lo que tiene que ver con blockchains públicas, que es en lo que nosotros nos estamos concentrando. Entonces, cualquiera de las partes puede acceder a la blockchain, y si, por ejemplo, uno de los participantes que conforman la blockchain intenta modificar algún contenido, ese contenido no va a poder ser modificado en los otros nodos, se le llaman, ¿sí? A los otros participantes que conforman esa blockchain. Entonces nos da esa seguridad de que la información no va a poder ser alterada. Ahora, ¿por qué pensamos que es una buena alternativa para las rendiciones municipales? Los queremos utilizar más que nada como, imagínense, un libro de actas digital, ¿sí? Queremos que sea una fuente neutral de verificación. Ante un conflicto, cualquiera de las partes, o en realidad cualquiera que tenga acceso a la blockchain, porque es pública, puede utilizarla para verificar qué fue lo que se presentó, cuándo fue lo que se presentó. Entonces, de esta manera, cuando nosotros se realiza alguna presentación en nuestras plataformas, los respaldamos a esa misma presentación en la blockchain y vemos, bueno, tal municipio presentó su rendición en tal fecha, con tales documentos, etc. Básicamente, también recordemos que son públicos, ¿sí? Y que son distribuidos, o sea, que son independientes de todas las partes, digamos, no tienen injerencia en lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, sino que es completamente autónomo. Ahora, yendo un poco al tratamiento y a la información que uno puede almacenar en la blockchain, ahí retomo también algunos de los conceptos que mencionó María, las presentaciones constan de información bastante sensible y, por ejemplo, no sé, podemos recibir estados contables que tienen información obviamente sensible para almacenar. Entonces, nuestra idea o nuestra propuesta es almacenar en la blockchain pública cierta información, como puede ser el municipio, que lo presentó, o qué rendición fue la presentada, y un listado de documentos que son los que nosotros le solicitamos. Declaraciones juradas, estados contables, facturas, comprobantes, etc. Y por cada uno de esos documentos, calcularle un hash resultante que se le aplica. Imagínense el hash que es como una huella digital del documento, ¿sí? Yo tengo un cierto documento con un cierto contenido, calculo cuál es su hash, y eso me va a dar una secuencia de números y letras de, no sé, 250 caracteres, una combinación única e irrepetible. El documento ese es modificado levemente y el hash es completamente distinto. De hecho, para que se den una idea, un documento vacío también tiene un hash distintivo. Nuestra idea es subir a la blockchain los hash de los archivos. Entonces nosotros no disponibilizamos ni mostramos información sensible, pero a la vez tenemos un respaldo que nos permita comparar en caso de discrepancias cuál era el archivo que se presentó originalmente. Por ahí les quiero aclarar, digamos, el cálculo de la función hash no es algo que lo tiene que realizar únicamente el sistema del Tribunal de Cuentas o un sistema en específico. De hecho, pueden ingresar a cualquier página de internet de cálculo de hash de un archivo, le van a subir el archivo y les va a dar el hash resultante. Entonces, en caso de discrepancia, el municipio podría decir, yo tengo este archivo con este determinado hash, el Tribunal de Cuentas le va a decir, nosotros tenemos este otro con este hash, y se consultaría en la blockchain cuál fue el presentado oportunamente. Resumiendo, que hoy se están realizando y cómo lo modificaríamos, bueno, el municipio cargaría la rendición, eso no habría ninguna modificación, sería transparente, digamos, para
para los cuentadantes. El sistema le va a generar el hash y se lo va a devolver, ¿sí? Hoy, en nuestro caso, cuando se realiza una presentación, se realiza o se le emite un informe de presentación, ese comprobante. Bueno, el comprobante que tiene el listado de archivos presentados en esa oportunidad iría acompañado con el cálculo de los hash que se presentaron. Entonces, de esa manera, el municipio también puede contrastar que el cálculo del hash que nosotros realizamos coincida con el que podrían realizar ellos. Ante cualquier discrepancia, iríamos al paso 4, ¿sí? En donde veríamos cuál fue el hash que coincide exactamente con el que está almacenado en la blockchain. Como Micaela les comentaba, nosotros básicamente lo que realizamos fue una prueba de concepto, porque queríamos evaluar la viabilidad técnica de realizar realmente esto. Entonces, dentro de la línea de investigación que tiene la Dirección de Informática del Tribunal, nos propusimos desarrollar un prototipo para validarlo. Básicamente se hizo una aplicación web que trabajó con datos simulados, pero que son representativos de los datos que hoy en día se están presentando en las rendiciones en el entorno de producción. Y utilizamos una blockchain, en este caso privada, ¿sí? De un entorno local, no es compartida, para verificar que sea técnicamente posible escribir y recuperar los datos. Ahí en la parte derecha de la presentación pueden ver una de las pruebas, ¿sí? Como para ilustrar, que a partir de nosotros la identificación de una presentación única, logramos recuperar los datos de una blockchain. Y esto es algo que me gustaría resaltar. Estos mismos datos están almacenados en la base de datos del Tribunal de Cuentas, pero lo importante y lo que queremos destacar es, esto está almacenado y esta recuperación de datos se hizo de una blockchain que va a estar en un momento, cuando se realice de manera productiva, en una blockchain pública, completamente independiente de nuestros sistemas, ¿sí? Entonces, aseguramos esa independencia y robustez de las presentaciones. Ahora bien, nosotros realizamos este prototipo y lo trabajamos con un entorno local completamente para pruebas de desarrollo. El siguiente paso sería utilizar una blockchain pública que presente todos los beneficios que ya hablábamos, digamos, que esté los datos replicados, que sea independiente, que esté conformado por distintos organismos, que esté distribuido geográficamente, ¿sí? Lo que nos da una redundancia también ante cualquier inconveniente que pueda existir. Y bueno, una de las alternativas que existen en Argentina, que no sé, está bueno resaltarlo, es la Blockchain Federal Argentina. Es una red conformada por distintos organismos, tanto públicos como privados, que colaboran en la constitución de esta blockchain de acceso público y de acceso gratuito, ¿sí? Que nos permite utilizarla justamente para realizar esto que nosotros estábamos buscando. Actualmente estamos en una etapa de pruebas. Nosotros hemos logrado instalar satisfactoriamente acá en el equipamiento del Tribunal de Cuentas un nodo institucional conectado ya e integrado a la blockchain. Nosotros estamos actualmente replicando los datos de la blockchain, no así escribiéndolos, y estamos en proceso de realizar las pruebas correspondientes y más adelante sí plantearnos una integración completa con un entorno productivo. Existen grupos de WhatsApp, tiene documentaciones completamente abierta y son bastante colaborativos en ese sentido. Así que si por ahí después alguien necesita, tenemos algunos contactos también como para hacerles llegar. ¿Qué aprendimos? Quiero cerrar con esto de qué aprendimos con esta experiencia. En primer lugar, de que la blockchain sí representa una oportunidad para dotar de mayor integridad a nuestros procesos institucionales, así como organismos de control fundamentalmente, y van todo en línea de una visión de construir mecanismos de control más robustos y confiables. Y retomando también otra de las cosas que por ahí María mencionaba, la transparencia fortalece la confianza pública en todos los procesos y en realidad termina transformando la relación que tenemos con los ciudadanos, los municipios y los organismos. Y en esta vinculación digital que estamos teniendo, creemos que es muy importante, entonces nos parece una muy buena línea de investigación. Así que bueno, les quiero agradecer, digamos, por su atención. Cualquier duda, ya
le vamos a compartir los medios de contacto. Existen las comunidades en los labs del IETEI, así que bueno, estamos en contacto cualquier cosa. Bueno, Ricardo, maravilloso la presentación. A ver, yo venía pensando en este poquito tiempo de digamos, palabras, desde lo de María con protección, trazabilidad, bueno, obviamente los datos. En el caso de ustedes de integridad y casos pilotos ya. O sea, no hace mucho estábamos hablando de blockchain quizás para googlearlo, que se sigue googleando y está perfecto, pero ya tenemos casos pilotos en los organismos de Contralor. Y nada, es una cosa maravillosa, así que bueno, los felicito por el desarrollo. Y bueno, que son agendas que van a cortar caminos y generando, digamos, las brechas que hay, como siempre decimos, allanando los espacios para que, digamos, se sumen otros organismos a los efectos de ya desandar un camino en piloto y ya sean, digamos, desarrollos en producción. Así que bueno, hablaron de transformación digital y bueno, ahora les toca a mis coequiper, a Inés y a Juan, que ya en el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires hay un proceso también de desarrollo y transformación de muchos años, de mucho trabajo. Como siempre le digo a los chicos que es algo increíble, a Juan más que nada por una cuestión de que al frente de sistemas. Así que bueno, simplemente los voy a presentar rápidamente. Bueno, Inés, que es contadora pública, que tiene una especialización en auditoría de sistemas, creo que Inés la hicimos juntos, me parece, así que bueno, ahí compartimos en la USAL esos viajes en la combi de Palombi, tremendo, y bueno, y lleva adelante una herramienta que es el Soft IDEA, básicamente, que hace procesos y analítica de datos, que es una herramienta increíble, así que bueno, ya nos van a estar contando básicamente de analítica de datos, y Juan, que es el que me aguanta de alguna manera, porque siempre me baja a tierra con las artesanías y su lógica. Así que bueno, Juan, que es ingeniero, ingeniero en sistemas, perdón, ¿cómo era Juan? Después te presentás vos de última, pero es un referente. Sí, tecnológico, digo, Tecnológico, y formo parte de sistemas, sin tanto preámbulo. ¿Okay? El que me dice que no hay disruptivismo, sino que hay innovación, pero bueno, ahí estamos. La verdad que un fenómeno y gracias, Juan, por compartir espacio. Así que bueno, nada, todo de ustedes, la verdad que es el espacio de ustedes. Avante. Bueno, buenos días a todos, un grupo importante. Diego, no sé si habrás regalado Bitcoin, no sé qué, pero hay 160 conectados, es muy disruptivo lo tuyo, esa palabra que a vos tanto te gusta. Es muy linda convocatoria, buenos días a todos. Nada, contarles un poco, a ver si puedo presentar en esto, porque yo estoy acostumbrado al Zoom y no a esta herramienta. Espero no titubear ahí como María recién. A ver qué onda. Vamos a ver. Agradecerles nuevamente, Tuki. Vamos a ver si se puede. Mostrar pantalla completa. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Habrá alguno que me confirme si estamos viendo? Estamos, Juan, estamos viendo. Perfecto. Vamos. Bueno, la idea de este disparador que vamos a presentar junto con Inés, que me acompaña, yo como les decía, formo parte de lo que es el área de tecnología y durante estos últimos años hemos sostenido temas de digitalización. Yo ya he contado, no hablo mucho de transformación porque es mucho más profundo el tema de transformación. Yo me quedo con una iniciativa ahí de digitalización en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Esta agenda que hemos planteado parece mucho, pero bueno, vamos a sobrevolar todo este tema. Juan, perdón, te interrumpo Sí. un segundo. Sí. Compartiste la pantalla no la pantalla que agrandaste, la pantalla completa. Ajá. ¿Viste que era? Entonces no estamos viendo la pantalla completa, estamos viendo el PowerPoint nomás. A ver si puedo. Voy a compartir mi pantalla. No, ahí. Sí, no es muy. Esta gente de. A ver, toda la pantalla.
Vamos a ver ahí qué pasa. Pantalla 2. Ahí, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Bueno, la idea de esta agenda que planteamos ahí con Inés, que ella va a intervenir, Inés auditora, a diferencia de mi caso, que yo soy tecnológico, he brindado servicios ahí junto con integrantes del ámbito de la dirección de sistemas, gente que ya no está. Hemos hecho bastante esfuerzo en colaborar y en acercar herramientas para todo lo que es el proceso de control. Yo mis presentaciones, yo las arranco con algo que he tomado de este teólogo, de este teórico catalán, y básicamente lo pongo porque me siento parte. A mí me ha llegado esta frase, lo hemos reflejado en el trabajo, en el último trabajo que presentamos ahí en Santiago del Estero, y me parece como un disparador de la cual en primer lugar me hago cargo yo. Yo soy parte de lo que es la gestión pública y en parte, nada, es movilizador en mi caso. El Tribunal de Cuentas yo podría decir que ha atravesado o está atravesando dos etapas. Yo voy a contarles un poco lo que ha sido lo realizado en un poco más de 10 años de trabajo sostenido, y después mirar un poco a futuro, y hay un cierto escepticismo respecto al uso de las herramientas, respecto al uso de hacia dónde va un poco todo esto, con el anclaje que tiene que ver con esto de los datos. Los datos son como la figurita difícil de estos tiempos, ¿no? Y de alguna manera también resulta necesario resaltar el hecho de que en el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires es necesario implementar, crear, y sé que está en proceso, un comité de usuarios de TI. Digamos, la TI se ha vuelto muy omnipresente para lo que es la labor de los auditores, y por eso es necesario que este comité de usuarios se encargue básicamente de su gobierno, ¿no? de su norte. Es algo que yo vengo pregonando, y bueno, y ahí a través del secretario y lo que son el resto de los integrantes de las vocalías y las secretarías de lo que es el organismo, bueno, un poco impulsar este tema. Nosotros en Santiago del Estero, cuando estuvimos el año pasado presentando este trabajo, ahí en esencia gran parte de ese trabajo, hacíamos mención, Ariel Tulia, que es un abogado que formó parte de ese trabajo, y agradecemos también lo que ha sido su aporte. Hoy no creo que haya, me avisó, fue invitado a participar de acá y no pudo estar, que de alguna manera evidenciamos que la normativa del tribunal, ¿no?, que tiene mandato constitucional, tiene una ley orgánica y tiene vasta normativa que hace referencia a lo que es los procesos de rendición de cuentas, tenía mucho foco en el qué se debe presentar en los escenarios de rendición de cuentas, pero carece de un detallado cómo, ¿no? Un detallado cómo, mirándolo en lo que es, si se hace foco en esto de los datos, ¿no?, que es un poco lo que nos está preocupando. Si yo hablara del derrotero, de lo que ha sido un poco el derrotero del Tribunal de Cuentas en temas de innovación y temas de herramientas que apoyen al proceso de control, nosotros arrancamos allá por el 2016 con un domicilio electrónico que tenía circulación de información desde el tribunal al alcanzado. También implementamos nuestra propia firma digital. En el 2018 ese domicilio electrónico se hizo obligatorio, no era de adopción voluntaria como arrancó, y recién en el 2020 adquirió la capacidad de bidireccionalidad. Básicamente permitirles a los alcanzados responder, ¿no?, los requerimientos que el tribunal hacía. Ahora vamos a profundizar un poquito con respecto a ese tema. Implementamos diferentes modalidades de firma, la firma con token, que fue la original, la firma digital remota, que es la que un poco hoy están utilizando la mayoría de los auditores. Todas las comunicaciones salen firmadas digitalmente, el domicilio oficial electrónico único, que era un poco para generar notificaciones genéricas y no dirigidas a los cuentadantes.
Y hoy por hoy estamos abocados, arrancó a fines del año pasado, a desarrollar el sistema de expediente electrónico, que era lo que nos faltaba, ¿no? Era como la pata que nos faltaba, la gran pata tecnológica que nos faltaba. Esperemos poder implementarlo antes de fin de año, ¿no? Digamos, estamos en plena cocina y en pleno proceso todo lo que es el área de desarrollo de la dirección de sistemas. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el uso del domicilio electrónico. El domicilio electrónico es una herramienta, es un software que está habilitado en lo que es la página del tribunal, y que tiene la particularidad de que toda comunicación la arranca el tribunal, la arranca un auditor del tribunal. Siempre no hay forma de que un alcanzado conteste si el tribunal no arrancó el diálogo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer paso es un requerimiento, ya sea un acta, un traslado, todo lo que hacen un poco los equipos auditores en el proceso de contralor, que cursa una notificación. Esa notificación puede tener o no plazos legales, y eso llega al alcanzado. El alcanzado hoy por hoy tiene la particularidad, tiene la potestad de poder responder, y el primer indicio con el cual nosotros nos topamos en esto y evaluamos el uso, como recién decía el colega Ricardo ahí de Misiones, el uso de una blockchain, lo vimos hace 4 o 5 años atrás, y decidimos no implementar, no subirnos a la blockchain en ese momento, sino que implementamos una funcionalidad parecida. Nosotros generamos, a partir de la contestación de un traslado, de un requerimiento, un acuse de rendición electrónica. Ese acuse de rendición electrónica lo genera el sistema de manera automática, y le llega al alcanzado antes de que la información sea recibida, en el cuarto paso, esa contestación sea recibida por el auditor. Ahora veamos un poco más en profundidad de qué se trata ese acuse de rendición. El acuse de rendición es un formato de nota, ¿no? Es un formato de nota como este que estoy mostrando acá, lo genera el sistema de manera automática. Fíjense que arriba, traslado 27, es el requerimiento que hace el auditor a ese alcanzado, Echegaray y María Valeria, y ese mensaje, este mensaje de rendición electrónica, lo que hace es enumerar todos los documentos, y le hace el cálculo del hash, que muy bien explicó Ricardo recién, le hace el cálculo del hash a cada uno de los documentos. Esto de alguna manera es algo que es visualizado también por los equipos auditores, y es utilizado para dirimir cualquier controversia respecto a ese documento, si fue modificado o no fue modificado. Al día de la fecha, después de 4 o 5 años, nunca tuvimos la consulta. Puede ser que lo hayan resuelto los propios auditores, pero nunca tuvimos una consulta de discrepancia de ambas partes respecto a algo que haya sucedido, ¿no? A un desconocimiento, algún problema respecto a lo que haya sucedido con este tipo de documento. En este acuse de rendición electrónica se enumeran todos los documentos. Hay un límite impuesto por nosotros por una cuestión de performance, aclaramos cuál es el algoritmo. Contamos en algún momento de qué se trataba el hashing, ¿no? Que es un código único, es un algoritmo, aplica un algoritmo criptográfico a un documento digital y obtiene un código único y de longitud fija. Esto es importante también, ese resultado, y buscamos nosotros que sea de longitud fija. Ahí lo hemos explicado en su momento en un boletín interno de qué se trataba el concepto de hashing, que es como el punto que nos conecta con la blockchain, ¿no? Porque lo que hoy se alojan y se guardan en las blockchains son los hashes de los documentos y no el contenido, como bien decía el colega. Bien, nos sumamos también, y acá empiezan a haber algún problema de incertidumbre local. No sabemos el estadio, realmente es una incertidumbre, qué es lo que está sucediendo con una herramienta tan potente y tan valiosa como ha sido la blockchain federal argentina. Está funcionando. Nosotros implementamos hace muy poco, 3 meses, un nodo sellador, o sea, formamos parte de lo que es el proceso de sellado de la blockchain federal argentina, y todavía no hemos identificado un caso que realmente genere valor.
genere valor en lo que es el uso de este tipo de herramientas. Nos parecía que ese instrumento que recién les acabo de mencionar para lo que es el proceso de auditoría y de contralor podía cumplir las expectativas. En algún momento yo he mencionado que tal vez el fallo sea el instrumento resolutivo de máximo valor que el organismo tiene para hacer registro en esta blockchain. Pero realmente hay un momento muy de incertidumbre, realmente a que este proyecto continúe o no, realmente lo desconozco, ¿no? Entonces, estamos a la búsqueda de algún proyecto anterior al fallo para poder aplicar este concepto. Quiero contarles algunas métricas de lo que ha sido un poco nuestro derrotero en el Tribunal de Cuentas y en el uso de todas las herramientas. En primer lugar, el uso de este domicilio, bueno, se ha mantenido y sostenido. Nosotros, alrededor de 30.000 a lo largo de estos años, alrededor de 30.000 comunicaciones digitales cursamos por año a todos los alcanzados vía domicilio electrónico, ¿no? Solamente en el 2021 pasó ahí por una cuestión de aplazamientos, que se postergaron los plazos producto de la pandemia, no se cumplió, digamos, con esa media de 30.000 alrededor de comunicaciones digitales por año. Este es un gráfico muy interesante, y esto es desde la perspectiva del alcanzado. Este es un mapa de calor, que lo sacamos ayer o antes de ayer, y lo que hace es mostrar un poco el volumen rendido, esto es cantidad de información recibida por el Tribunal de Cuentas en el último año, y muestra de 0 a 23 horas, estas son las 24 horas del día, el volumen de información. Y acá hay datos muy interesantes para tener en cuenta a todos los colegas que estén implementando, quieran implementar un domicilio electrónico. Digamos, el domicilio electrónico realmente, como fue concebido, es 7×24, ¿no? Ahí se percibe lo que yo he recuadrado, el hecho recuadro en rojo ahí, son las horas de oficinas convencionales de 8 a 15 horas, pero el resto, fíjense que es utilizado las 24 horas del día, madrugada, tarde, noche, y lo que está resaltado de alguna manera con un color que en rojo o en azul más oscuro tiene que ver con fechas de vencimiento, ¿no? que tiene estipulado donde el volumen de información se acrecienta, ¿no? Ese es otro de los gráficos. Bueno, el de arriba, de ahí, de alguna manera, los dos gráficos de arriba resumen un poco este mapa de calor, que es lo rendido, y hay un incremento en el tema de la información recibida, el volumen de la información recibida, y también, de alguna manera, identificamos los tipos de documentos recibidos, ¿no? Donde prevalece ampliamente el PDF, y prevalece ampliamente PDFs que no están firmados digitalmente. La adopción de firma digital por parte de los cuentadantes es muy leve, muy incipiente por parte de nuestros alcanzados, ¿no? Esto de alguna manera, este gráfico lo ejemplifica mejor, ¿no? Más del 90% de los formatos, que el domicilio restringe formatos a recibir, está representado por lo que es PDF. Así que bueno, le doy la palabra a Inés, de alguna manera, que es auditora, y ella puede hacer un análisis un poco más conciso respecto del estadio y proyectar algunas cuestiones a futuro respecto a lo que que nos depara en relación a lo que es este proceso de datificación, ¿no? Que hemos llamado nosotros. Bueno, buenos días. Con respecto a esta parte tecnológica, parece que estaría todo solucionado a nivel de cómo ahora recibimos las rendiciones, pero el tema es que nosotros, como auditores, ahora, ¿qué hacemos con los archivos que recibimos? Antes llegaban las rendiciones, teníamos los legajos, lo que sea, bueno, ya teníamos todo un protocolo de cómo manejarnos. De pronto, y un poco más acelerado por la pandemia que aceleró todo un poco, empezamos a recibir archivos digitales. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo auditamos con archivos digitales? Muchas veces son PDFs, que bueno, esto permite, y como mostraban recién, que sean firmados digitalmente y que no tengan todos los problemas que hacen necesaria la blockchain y el hash este que explicaban recién. Pero bueno, se nos complica porque son datos. Algunos auditores, como hacían antes, bueno, los imprimían y se formaban sus legajos como si los hubieran traído, pero en estos tiempos tenemos que
que ya pensar en otras cosas. La normativa, como decían al principio, sí dice qué es lo que se debe rendir, lo que no dice es cómo. Entonces, muchas veces cada organismo, frente al mismo requerimiento, rinde como puede. Muchas veces son PDF, otras veces son otros tipos de archivos. Nosotros frente a esto tenemos un software de auditoría que venimos utilizando desde hace años, desde incluso antes que la rendición sea tan digitalizada. El tema es que, bueno, es difícil de acceder, no tenemos tantas licencias, hace falta mucha capacitación y hace falta también consenso en un poco cómo pedir los datos. Me gustaría también con respecto a esto después escuchar ante la misma situación la problemática de nuestros colegas de Misiones que veo que asienten porque creo que la problemática también es la misma. Parece que desde el área tecnológica está casi todo solucionado con la rendición digital, pero para los auditores tenemos una complicación. Lo bueno de los software de auditoría es que esto que nos pasa con los archivos, que son modificables si los recibimos así, nos garantiza que una vez importado el software de auditoría no se pueden modificar. ¿Sí? Se pueden hacer extracciones, se pueden hacer distintos tipos de cosas, pero no modificar ese archivo, lo cual nos garantiza a nosotros también como auditores que no lo hagamos intencional o por error, que sería lo más común. Si pasamos a la siguiente, ahí, entonces, bueno, cuando hicimos este trabajo, piensen que estábamos un abogado, un informático y yo como auditora, tratando de consensuar, bueno, ¿cuál sería la mejor forma de que los auditados presenten la información? Mantenemos estos PDFs que ellos mandan, pero para eso necesitamos contar con alguna tecnología que esos datos nos los pase a algo que sea manipulable, sea el texto, sean los números. La otra opción sería, bueno, solicitemos que lo manden sobre todo también por el almacenamiento que ocupan, mucho menos formatos más livianos como de tipo texto. También lo que pasa es que cuando mandan archivos de tipo texto, no todos los auditores estamos preparados para entender qué es lo que dicen ahí. O cuando nos mandan Excel. Y otra de las opciones que barajamos también es solicitar a los organismos que nos brinden acceso a los sistemas para nosotros mismos descargarnos los archivos, los reportes que necesitamos. Esta última solución que pensamos nos aliviaría como dos temas. Por un lado, el acceso de los datos que sabemos que si los descargamos nosotros mismos desde el sistema, porque nosotros nos pueden mandar un archivo de texto o un Excel, y por más que tenga el hash, nosotros no sabemos si antes de enviarlo le hicieron modificaciones a ese reporte del sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, ¿cuál mejor solución? Que nosotros mismos, auditores, desde el sistema, obtengamos esos archivos. No tenemos un consenso en cuál de estas tres. Yo creo personalmente que una combinación de estas tres formas de recibir las rendiciones sería la ideal, pero para eso, hoy que hablamos un comité de usuarios de TI, también sería un comité de usuarios de este tipo de datos para consensuar y en tal caso también actualizar la normativa, de decir, bueno, si todos los organismos rindieran de la misma forma y con los mismos tipos de archivos, podríamos hacer algo, pero me parece que esta parte a los auditores es la que nos falta un poco prestarle atención y reunirnos, porque yo estoy segura que de estas tres opciones 10 personas distintas y quizás agregan una cuarta y una quinta, porque es como un tema que me parece que está para debatir y bueno, me gustaría también con respecto a esto cuando terminemos si nos pueden contar un poco de su experiencia, gente de otros tribunales que
que también estén participando. Juan. Bien, bien. Yo lo que de alguna manera, esto no sé si es algo, esto es una apreciación personal, ¿no? Yo quisiera plantear como un escenario actualmente, como en función de lo que comentaba Inés, algún escenario de probable confusión respecto a que estamos en un estadio, no sé si será compartido o no. Esto simplemente es una reflexión. Estamos en este momento, y me ha pasado en el Tribunal de Cuentas tener mucho contacto, en querer adoptar un tipo de gestor de datos. Cuando hablo de gestor de datos, puede ser un gestor, como decía Inés, una herramienta de analítica de datos, y ni hablar las herramientas de guía generativa, digamos, que son las que a todos nos tienen cautivados por este momento, lo que sería algún chat GPT o primo hermano, para el uso, ¿no? Y aplicado a todo lo que es el ámbito del control, por las bondades y todo lo que representa, ¿no? Yo permítanme comentarles nada más, yo le tomo prestado a esta consultora de Estados Unidos, esta curva que ellos han inventado y por el cual hacen pasar cualquier tecnología que hoy por hoy está dando vuelta en el mundo. Y fíjense dónde ellos ubican un poco la guía generativa. Esta curva, y ahí pueden encontrar un poco lo que ha sido este artículo, lo que dice es que cualquier tecnología a partir de su lanzamiento tiene como un pico de expectativa, tiene como un pico que puede estar sobredimensionado ese pico. Para caer en un abismo de desilusión o a través de lo que es una consolidación, amesetarse en términos productivos. Guía generativa, gente, permítanme recordarles que tiene 2 años y medio. Es como que es muy incipiente todavía. Sin lugar a dudas, nos ha obnubilado con las bondades y lo que ofrece. Buenos Aires está, la provincia de Buenos Aires está estipulando normativa, está preparando su data center para hacer un uso de esta cuestión, pero hay que darle un poco, en mi opinión, hay que darle un poco más de tiempo. Eso no quita que estemos analizándola en pruebas pilotos, conceptuales, pero en términos productivos yo le daría un poquito más de tiempo a que entren en una meseta de productividad. Y para ir cerrando, de alguna manera hemos elaborado ahí junto a Inés como lo que yo decía de estas 2 etapas iniciales, que habla un poco de lo realizado y de proyecto incierto para lo que es el Tribunal de Cuentas, porque requiere, bueno, un poco de consensos internos y de alguna manera marca esas 2 etapas, se dividen en estas 4 fases. La primera está clara, es un poco lo realizado y sobre la base en la cual podemos llegar a construir a futuro. En la etapa final, de alguna manera lo que estoy queriendo indicar, o lo que quiero decir es que toda la guía generativa que hoy está basada en prompt, ¿no? Que es la que usamos nosotros, tiene un versionado de esa guía generativa que está basado en servicios. Y ahí es donde se pone jugoso para poder vincularla, interrelacionarla con los sistemas que el tribunal tiene. Hay que darle un poco más de que corra el agua bajo el puente para adoptar. Y podría encargarse tranquilamente ese tipo de herramientas en automatizar, en resolver tareas repetitivas que los auditores hacen de manera frecuente, verificaciones, consultas externas. Ahí habría un camino para lo que es, y ni hablar de poder predecir. Esto tal vez pueda sonar muy disruptivo, ¿no? Lo que quiero decir con esto, y yo se lo he comentado a algunos colegas, es si hay un cuentadante que viene cometiendo errores de manera sistemática, errores, ¿no? O omisiones o faltas de manera sistemática, y es probable que los vuelva a cometer. De alguna manera, esto estoy diciendo, y desde mi posición de informático, sé que una cosa es decirlo, otra cosa es aplicarlo, ¿no? Queda claro. En el medio están estas 2 etapas, que es un poco lo que comentaba Inés recién, decir, bueno, hagámonos de los datos, creemos este catálogo de datos de auditoría, ¿no? Hagamos una estrategia de datificación respecto
a lo que son los procesos de auditoría gubernamental, que sean como el insumo para poder trabajar herramientas futuras, no poner la herramienta delante del dato, que es un poco lo que puedo llegar a percibir y que sucede actualmente. Este es un poco lo que teníamos para contarles, y nos gustaría, para ir cerrando, que si se toman el tiempo de contestar esta encuesta, son 3 preguntas, digamos, que las vamos a compartir con todos ustedes. Básicamente para ver, son encuestas anónimas, no tienen que identificarse ni identificar el tribunal, pero la intención era de alguna manera ver el estadio que tienen este vasto grupo con representación de todos los tribunales respecto a su situación de innovación, ¿no? En materia de control público y la adopción de tecnologías. Así que bueno, esto ha sido un poco la idea de nuestra presentación. Diego, te paso la palabra y bueno, quedamos ahí aguardando si es necesario aclarar alguna pregunta. Esto ha sido un poco la propuesta nuestra y el acercamiento nuestro. Muchas gracias, gente. Gracias, Juan. Gracias, Inés. La verdad que bueno, estamos cerquita y bueno, a través del uso, digamos, de las tecnologías vemos todos estos avances. Quizás le doy ya pie a las chicas, pero hago una simple reflexión. Ya estamos hablando de datificación. O sea, quizás en algún punto del papel a lo electrónico y después lo digital, y ya estamos hablando de datificación, y creo que ese es un gran avance. Y es la brecha que vamos a cortar en otros organismos, así que bienvenido el debate, porque es el tema que de alguna manera quisimos reflexionar, digamos, o referenciar en todo este contexto. Figuraba la palabra manipulador, porque en realidad nosotros, auditores, somos manipuladores de los datos, y hay que cuidar el origen de los datos, que son los que los generan los dueños, y bueno, ahí está todo este proceso que empalma con lo de María, con lo de Ricardo en Misiones. Así que bueno, Mica, Leti, vamos con las preguntas, así damos tiempo a procesar el botito que presentó Juan, disruptivo, el botito disruptivo de Juan con los datos, y después pasamos a ver cuál fue las respuestas, y hacemos el cierre si ya no les robamos más tiempo. La verdad que súper interesante todas las exposiciones, y no solamente eso, también ahí en el chat se estaban generando ciertas conversaciones más que interesantes para seguir debatiendo, para seguir conversando, así que ojalá que en Mendoza nos podamos encontrar varias de estas partes y podamos continuar esa conversación que recién se inicia. Y bueno, y quizás estos espacios son más que aprovechables. Está buenísimo que podamos tener, digamos, espacios comunes entre los organismos de control, poder justamente transmitir y compartir las experiencias, y bueno, como también decía ahí en el chat, sacar también esas buenas prácticas o buenas experiencias que quizás algunos ya los implementaron, y por qué no traer, digamos, a cada uno a su propio organismo. Así que eso, muchas gracias también por ir compartiendo a todos los expositores, como así también quienes fueron interactuando en el chat o quienes no. Por supuesto, ahí también fuimos dejando el enlace a la comunidad. Hay varios que ya están, justamente la idea es empezar a nuclear toda esta información, poder ir conversando también. Están todos, o principalmente los expositores, creo que ya están todos también en la comunidad, así que, como decía también Leti, queda grabado, vamos a ir compartiendo también las presentaciones, así que bueno, eso le vamos a dejar después a disposición. Y bueno, comenzando un poquito con las preguntas, y bueno, quizás en el orden, hubo una pregunta para María, que decía que ¿cómo tomás los datos que se deben proteger? ¿Cuál es el punto de quiebre que se considera dato personal? ¿En qué momento se puede llegar a filtrar el dato personal o privado en un análisis con IA o en el uso de blockchain? Sí, la legislación define los datos personales como cualquier dato que pueda identificar a una persona. Y ahí entra absolutamente todo, no solamente nombre, apellido, dirección, sino también dirección de IP, claves públicas, datos de uso de Internet, o sea, absolutamente todo que haciendo una ingeniería inversa pueda identificar a una persona es un dato personal. La ley también califica de datos especialmente sensibles a ciertos datos como son, por ejemplo, los datos relativos a la salud, a la orientación sexual, a la orientación religiosa, sindical, etcétera.
Y ahora con la nueva normativa que aún no está vigente en Argentina, pero ya prácticamente todas las organizaciones y las grandes empresas lo están tomando porque esto ya está vigente en el mundo, los datos biométricos y los datos genéticos ingresan en la categoría de datos sensibles. Y esto es súper importante porque los datos biométricos están a la orden del día. Todo el tiempo estamos poniendo una foto del DNI, o incluso un video, una selfie, un videito para validar la identidad. Es decir, que son datos que utilizamos constantemente. Piensen ustedes en sus propios tribunales si de alguna manera recolectan ese tipo de datos. Así que bueno, no sé si, Marce, con esto queda respondida la pregunta. O sea, prácticamente son datos que se refieran a personas. O sea, obviamente los datos de auditoría que se refieran a las empresas o a datos contables, esos no son datos personales que le interesen a la ley y que la ley tenga que proteger. Y aprovecho para hacer un pequeño comentario con lo que decía Juan en esta última parte de la exposición, ¿no? De un poco empezar a crear nuestras propias bases de datos, los tribunales de cuentas, de los datos que utilizamos para crear nuestros propios sistemas de inteligencia artificial, porque si nosotros volcamos a un chat GPT u otro tipo de sistemas datos nuestros para obtener ciertos resultados, esos datos quedan totalmente desprotegidos y quedan totalmente revelados, y ya perdemos el control. Ya no sabemos quién los puede usar, de qué manera los pueden usar, y bueno, yo creo que ahí ponemos un poco en riesgo la seguridad y la confidencialidad de los datos. Así que hay que tener mucho cuidado. Se está hablando mucho de las políticas internas de uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. O sea, que es muy importante también que cada tribunal de cuentas pueda revisar, cada organismo de control pueda revisar y pueda plasmar en un documento y compartir con todos las personas que trabajan en el organismo cuáles son las buenas prácticas de uso en relación con los sistemas que ya existen de inteligencia artificial, no con los que vamos a crear nosotros, sino que con los que ya existen, porque de verdad no somos conscientes de lo que estamos cargando ahí, de la información que le estamos revelando y que está totalmente descontrolada. Así que bueno, espero, Marce, que haya quedado contestada. Sí, muchas gracias, María. Mira, más que nada mi pregunta iba a que cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que no está compartida ya la información personal de alguien, si, por ejemplo, se sacaron una foto y la pusieron para que la saliera un dibujito animado todo el mes pasado, y ahí están los cuentadantes haciéndolo, y cómo vamos a diferenciar el momento en que ellos compartieron esa información personal y privada, datos biométricos en este caso, pero uno comparte otro montón de información, respecto del uso en una auditoría para una cuenta o para su función como funcionario público, porque había que separar lo que ellos dejaron libre para que lo usara, qué sé yo, ChatGPT o Facebook, cualquiera de ellos, porque de alguna manera le dijeron, toma, te regalo mi cara, con mi dato, pero nosotros tenemos que lo mismo proteger, pero nos estamos protegiendo a nosotros como auditores, no a ellos como usuarios, como dadores de cara, digamos, de datos. Claro, entiendo. Nosotros como organismo, cada organismo es responsable de los datos que recolecta y que trata. Es decir, si el usuario reveló o entregó datos personales a otra aplicación, a otra plataforma, a otro organismo, nosotros no somos responsables. Nosotros somos responsables de los datos personales que recolectamos a través de nuestros portales o fuentes de ingreso de información. Es decir, imagínense nosotros en el caso de Misiones, que tenemos nuestro portal de cuentadante, nuestra página web, y a través de ahí recolectamos una cantidad de datos personales, entre los cuales hay datos sensibles. Bueno, somos responsables de esa recolección y de ese tratamiento.
A su vez le informamos a los usuarios a través de una política de privacidad que está publicada en la página web, cómo usamos sus datos personales, cómo los protegemos, con qué finalidad, etcétera. Entonces va por ahí, digamos, somos responsables no de todo, sino de lo que nosotros recolectamos a través de nuestras portales o incluso manualmente. O sea, hay tribunales que todavía siguen recolectando información manual por escrito y eso también son datos que aunque no estén automatizados, son datos que ingresamos y que tenemos que resguardar, digamos. ¿Quedó respondida, Marce? ¿Sí? ¿Nos sacamos las Sí, dudas? sí, buenísimo. Buenísimo, excelente. Quizá ahí en línea un poco con lo que comentaba María, por supuesto que estas son algunas de las acciones que comentó de las que ya realizamos aquí desde el Tribunal de Emisiones, pero es el inicio nada más. Tenemos justamente un plan que queremos ir institucionalizándolo, por supuesto, como para que tenga esa relevancia y que podamos todos ser partícipes y bueno, y justamente poder concientizar acerca del uso y el tratamiento y manipulación justamente de los datos que estamos teniendo hoy en día. Sí, María. Un último comentario. Probablemente muchos tribunales recolecten datos biométricos de sus empleados. O sea, el hecho de poner la huella digital cuando entramos al trabajo o de poner la cara, son datos personales sensibles. Es decir, el tribunal también es responsable de las bases de datos de sus propios empleados. También son datos personales que custodiamos y que tenemos la responsabilidad que la ley no se... Digamos, cada organismo tiene diferentes bases de datos personales de las cuales se ocupa y que se hace un tratamiento. Entonces, cada una de ellas tendrá sus particularidades y tendremos que tomarla, bueno, según el tipo de datos, quiénes son los titulares. Es decir, no es que solo tratamos los datos de los cuentadantes, digo, que eso también tengámoslo en cuenta. En Ecuador, por ejemplo, ya la autoridad de aplicación de la ley de datos personales declaró que es ilegal recolectar datos a través de las huellas digitales para ingresar al trabajo. Y dijo que hay otras formas menos invasivas de la privacidad para registrar la entrada del organismo, por ejemplo, una tarjeta. Bueno, eso es un precedente que ya existe, o sea, no digo que todos acá estemos en violación, pero esto se está avanzando mucho en concientizar sobre la importancia de la privacidad de los datos personales. Gracias, María. Gracias por las aclaraciones también y bueno, y por supuesto va a ser un tema para seguir trabajando. No va a terminar acá y seguro se va a seguir actualizando con el tiempo. Retomando también otra de las preguntas, habían dejado en el chat de qué herramientas utilizaba para generar los hash. Esta estaba referido también a la presentación de Ricardo. Ricardo, si nos querés contar. El cálculo del hash en realidad es un algoritmo público. Nosotros en particular utilizamos uno que se llama SHA-256 para nuestras pruebas, pero van a encontrar varios. No utilizamos una herramienta específica, sino que simplemente lo implementamos a partir de una librería de desarrollo compatible con los lenguajes que utilizamos en nuestros sistemas. Así cada uno puede implementarlo, no es que lo va a tener que escribir al algoritmo. Y como les comentaba también, si entran a un cálculo de hash online en una página y eligen el algoritmo, le van a dar un resultado, pueden ir a otra página, poner lo mismo y les tiene que dar el mismo resultado. Así que no hay como una herramienta específica, ni tampoco desarrollamos una, porque en realidad en nuestro prototipo simplemente implementamos librerías que ya hacen ese cálculo, se lo mostrábamos a las personas y lo guardábamos en la blockchain. Eso creo que también había consultado. Marce, ¿alguna otra Sí, inquietud? sí, no, te vayan a por si usaban algo distinto, nosotros usamos lo mismo. O sea, no hay problema. Gracias. Excelente. Bueno, ahí también Juan brindó una intro acerca del cálculo del hash, así que también retomamos un poquito ese mismo tema. Y por último, ahí Viviana nos decía si podías repetir nuevamente, María, lo de la huella digital. Creo que habías comentado también como que también era considerado un dato sensible y el antecedente de Ecuador habías comentado, ¿no? Si queremos dejar ahí en el chat. Lo puedo pasar en el grupo que tenemos, el link a
al caso directamente para que lo puedan ver. Pero sí, sí. Así ya lo tienen. Todo es muy cortito, es la autoridad administrativa de Ecuador. Sí, yo creo que no me quedó ninguna otra pregunta por recuperar. Bueno, creo que, no sé si, fuera de las preguntas del chat, si hay digamos, en la sala, por decirlo de alguna manera, alguien que quiera hacer una pregunta o alguna interacción particular. Si no, bueno, esperando el resultado de la encuesta de los chicos, no sé, Juan, si ya lo tienen. Si querés lo mostramos acá lo que haya, no sé, porque Acá no... levantó la mano Graciela. Y ahí, después, Graciela. Sí, buenos días, ¿cómo están? Hola, Graciela. Allí un poco referido a lo que expuso Juan y Buenos Aires respecto al tema del acceso a los datos, porque también siempre hay como ahora una colisión que nosotros ya la hemos sufrido hace muchos años cuando pedimos acceso a las bases de datos, por ejemplo, de los subsidios que se dan en la provincia, que tienen, digamos, datos sensibles de las personas, o los subsidios que se dan en los casos de los organismos de salud. Y hay una colisión, digo, entre lo que es la transparencia, las leyes de transparencia y acceso a la información pública con lo que tiene que ver con la protección de datos. Pero más allá de eso, lo que hablaban allí la auditora de Buenos Aires respecto a los tipos de accesos que debiéramos tener, acá en general en Mendoza, la regulación o los requisitos que se han fijado en las rendiciones de cuentas, que no tienen que ver solamente con lo que se tiene que rendir, sino con el formato en que se tiene que rendir, hay un acuerdo reglamentario que establece cómo ellos tienen que presentar el formato de la rendición para que nosotros podamos hacer toda la auditoría, sobre todo a través de esta herramienta. Así como ustedes tienen idea, acá se aplica ACL, que es otro software de auditoría, y en ese caso creo que lo importante desde el punto de vista de la auditoría, siempre los que estamos en auditoría, no solamente pública, sino privada también, es no manipular el dato, porque cuando manipulamos el dato, después nos podemos encontrar con cuentadantes que nos expresan que nosotros hemos cambiado algún dato. Entonces, allí cuando presentaba la auditora las distintas posibilidades, yo creo que lo que habría que fijar, lo ideal es como que ellos carguen la rendición de cuentas en un soporte que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Acá hay una parte que tiene que ver con responsabilidad fiscal que, como dijo Juan, se cargan automáticamente los cuadros, todo lo que tiene que ver con responsabilidad fiscal, que en este caso Mendoza es autoridad de aplicación respecto a esta ley, y después se genera un resumen de entrega, que es lo que más o menos comentó Juan. Eso sería, yo creo, lo ideal, porque ellos mismos están incorporando en nuestro sitio la información. Pero si no, un paso intermedio, en lugar de pedir PDF, me parece que es fijando con qué requisito, o sea, transformar los archivos en TXT, por ejemplo, que es como se piden acá, igual esto los informáticos lo pueden explicar mejor cómo lo hacen, fue toda una tarea de capacitación a los organismos, porque no saben ni cómo, digamos, transformarlo, pero así se pueden manipular, se pueden trabajar con mayor seguridad. Y el tema del acceso a las bases de datos es la complicación, porque desde acá del tribunal se pide obligatoriamente el acceso a todas las bases de datos, los sistemas que tienen los distintos organismos, y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es la liquidación de sueldo y los datos personales de sueldo, para poder después hacer los cruces a través de esta herramienta tan bondadosa que son los software de auditoría. Entonces, digo, por ahí para hacer un poco de sinergia, que es el lugar donde va siempre Diego, podemos compartir las reglamentaciones que existen en los distintos órganos de control, para ver cómo podemos hacer el proceso e incorporar el know-how que tengan a lo mejor en Buenos Aires, en otros lugares, en Misiones y demás, para poder hacer sinergia más rápidamente, digamos, hacer un benchmarking. Perfecto, gracias Graciela. Bueno, Juan, ¿querés mostrar los resultados? ¿Estoy mostrando o no? Sí, sí. Bueno, ahí están un poco... No sé si tengo el micrófono abierto. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, Juan. Bueno, este es un poco el resultado, Diego. No sé si querés comentarlo, lo comento yo. No, comentalo. Así vamos cerrando. Bueno, en materia de gestión de datos, un poco la datificación y esa palabra que está dando, que le estamos dando circulando, bueno, hay algún tipo de muy incipiente, se lleva el mayor porcentaje respecto a este tema. Son 30 preguntas, 31 respuestas las que hemos recibido. Y después con una estrategia correctamente definida, digamos, esto es alentador de que hay un abordaje respecto o algún tipo de interés respecto a datos, y lo importante es que él no se lleva el menor porcentaje, lo cual es muy bueno. La segunda pregunta, enfocábamos al porcentaje estimado de procesos clave en la organización que están o han sido de alguna manera digitalizados, tratando de identificar los procesos core que estaban digitalizados, y bueno, y acá también, hay más del 75%, es interesante ese 37%, ¿no? Y por último, si el organismo fomenta activamente una cultura de innovación interna, bueno, también es muy alentador un poco las respuestas, porque ambas, con algún tipo de programa de consolidación y con alguna cuestión aislada, bueno, hay algún recorrido en ese sentido. Así que bueno, después lo pego esto, Diego, ahora lo bajo. Yo puse el link ahí en el grupo de WhatsApp. Después a la tarde o más tarde lo que hago es publicar en un PDF y lo subo ahí al grupo de WhatsApp. Así que nada más, dejo de compartir. Muchas gracias, gente. Gracias, Juan. Maravilloso. Leti. Bueno, yo para cerrar quería redondear un par de ideas. Primero, la importancia del trabajo en equipo, tanto interdisciplinario como interjurisdiccional y entre nosotros, entre los tribunales. Realmente es muy enriquecedor, como estamos viendo ahora, cómo se comparten experiencias, ideas, proyectos. Lo que me gustaría resaltar, que siempre lo resalto, soy un poco pesada con esto, pero el gran desafío de la tecnología es la capacitación. La capacitación, enseñarle a la gente qué hay, qué se puede hacer. No es enseñarle a programar, no vamos a enseñarle a un contador a programar, pero sí que se puede hacer para que sepa qué pedir, qué puede lograr y qué no puede lograr. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero siempre las herramientas que implementemos tienen que estar alineadas a los objetivos que queremos lograr. No es implementar una herramienta porque está de moda, sino porque yo la necesito para lograr este objetivo. Siempre, por eso es tan importante que el proceso, si bien se hace un intercambio con gente, con todos, entre todos, el proceso interno es propio y el camino también, apoyado por los que ya habremos hecho algún camino o porque alguno tiene más conocimiento que otro, pero siempre es la herramienta con el objetivo va primero. Y gracias por participar a todos. Gracias, Leti. Mica. No quiero extenderlo mucho más. Creo que también tuve mis espacios para ir compartiendo. Bueno, primero que nada, agradecerle a todos por la participación, por sumarse a estas iniciativas. Y bueno, y por supuesto ahí fuimos dejando en todo momento el enlace a la comunidad. Vamos a seguir también estando comunicados. Y bueno, y después compartir todo este material que la verdad que es súper sumativo a toda esta charla. Así que bueno, muchas gracias. Hacemos un espacio simple, si ya nos dilatamos. Ahí habían levantado la mano Pablo, Daniel Becerra, y no sé si había alguien más, pero bueno, vamos a tratar de ser breve. Pablo, y no sé si había alguien más, así ya vamos cerrando. ¿No? Bueno, no levantó la mano y lo bajo. Y no sé si alguien más. Ah, perfecto, era un saludo, excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. No, yo simplemente, además, como siempre, agradecerle a todos los expositores, increíble. Yo creo que hoy fue un workshop sustancial, sobre todo porque se mencionó al principio, fue gente de los propios tribunales, o sea, no tuvimos externos, como que realmente sirve porque quizás cuentan sus experiencias,
sobre todo en todos estos procesos de innovación o disruptivismo, perdón Juan por la palabra, pero de alguna manera está impulsado entre los propios organismos. Por eso me voy a tomar el atrevimiento, que está Tato por acá, para decir que el próximo workshop que vamos a organizar, ya le vamos a poner un título que va a ser Rendiciones de cuentas digitales disruptivas. No sé cuándo, pero bueno, ya lo estamos lanzando, porque creo que, es más, no sé si va a ser un workshop, un conversatorio o una mesa de debate, porque lo abrieron en el chat y nos dieron pie para que lo impulsemos, y creo que es el tema. Así que bueno, nada, súper agradecido como siempre por el espacio que compartimos. Siempre saben que es un feedback de interacción y de innovación permanente, donde por demandas, por ofertas y en la interacción surgen los temas. Y bueno, nada, se siguen sumando, las chicas ya compartieron el espacio, la comunidad, para que se siga sumando gente. Y nada, así que bueno, súper agradecidos, obviamente al IETEI y al secretariado por este espacio que nos dieron ya hace creo que 2 años que estamos desde lo que es innovación con Rui Barbosa. Y bueno, nos veremos en Mendoza. Tato. Nada, agradecer como digo, la generosidad, el conocimiento y la experiencia de los disertantes. El carácter federal quedó demostrado tanto en los asistentes como en los disertantes, y nada, el desafío de seguir encontrándonos como surge de lo que contaba Diego, del mismo chat, la inquietud de avanzar sobre lo que tiene que ver con este concepto, esta idea de las rendiciones de cuentas disruptivas. Nos encontramos en Mendoza, me parece que siempre tenemos el desafío de generar estos espacios de encuentro y donde podamos compartir toda esta información. Así que nada, un verdadero placer y felicitaciones, Diego, y a todo tu equipo que te ha acompañado por el tema de la convocatoria, y nos estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Buen miércoles. Creo que es miércoles hoy, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, que sigan bien. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Chau, Mica, nos vemos. Nos vemos, charlamos. Adiós. Ahí cierro la grabación y después la comparto. Adiós.